Desde mi despacho en el último piso veía la ciudad como quien observa peces en un acuario, ordenados, brillantes, contenidos en su propia pequeña vida perfecta. Por fuera, todo en su lugar. Por dentro, un hueco que ninguna reunión ni firma de contrato lograban llenar. Tenía el control de cifras, de agendas, de nombramientos. No tenía control sobre esa sensación de no ser vista. Una mañana, me sorprendí a mí misma tomándome la decisión más absurda que había tomado en años. Bajar al primer piso, cambiar mi traje por un uniforme neutro, y caminar por el vestíbulo de la empresa como si fuera una más, invisible entre las piernas que iban y venían. Quería entender qué pasaba en esa organización que yo dirigía y de la que a veces me sentía completamente desligada. Quería ver, sin filtros, fingir, ser otra persona aunque solo fuera unas horas. No era una idea heroica, era un acto desesperado. Y sin embargo, cuando me puse el delantal y empujé el carrito con los trapeadores, sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a miedo real. Un miedo a lo que vería, y más aún, a lo que podía sentir. El vestíbulo era frío a esa hora. Luz blanca, suelo pulido, ventilación constante. Entre la sucesión de personas con prisa, ella estaba allí. Una mujer joven detrás del mostrador de recepción, con una postura que decía calma entrenada. No era una mujer que buscara llamar la atención. Tenía una manera de alinear los bolígrafos y apilar folletos que parecía responder a una música que solo ella escuchaba. Sus movimientos eran precisos, casi rituales. Colocaba cada tarjeta en su lugar como si cada una tuviera un peso emocional que debía ser respetado. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, fue exactamente como lo dice el título que un día alguien me pondría. Ella era solo la empleada de limpieza y yo era la que mandaba. Pero en ese instante, las categorías no existieron. Fue un destello, breve y potente, que atravesó la rutina del lobby. Ella me miró directo, con una tranquilidad que no pedía permiso para mirar. Sentí que me desarmaba. Su nombre, supe después, era Lara. En los primeros minutos la estudié como se mira un cuadro nuevo, desde la distancia, intentando descifrar el patrón. No era curiosidad fría, era una mirada atenta y casi temerosa. Me encontraba recogiendo papeles que nadie había dejado caer, pasando el trapeador por el suelo justo donde su mirada pasaba, descubriendo detalles. Una etiqueta con letras minúsculas y ordenadas pegada al borde del teclado. Una línea de luz sobre la esquina del mostrador donde ella siempre enjabonaba sus manos antes de rozar el vidrio que nos separaba. Me convencí de que me necesitaba para ver lo que desde mi sala de juntas sentía que no alcanzaba a comprender. Me dije, ve, mírala, aprende. No pensé en ese momento en lo que significaría ser descubierta. Los primeros días fueron una sucesión de minutos minúsculas que pronto se convirtieron en necesidad. Me inventaba tareas, fregar un vaso en la sala de espera, ordenar unos folletos que nadie me pedía, limpiar la huella de una mano en la barandilla. Miraba a Lara cada vez que podía, y ella me devolvía la mirada con la misma seriedad, como quien confirma que un procedimiento ha sido hecho correctamente. No sonreía mucho, pero cuando lo hacía era un gesto exacto, como si guardara su sonrisa en un compartimento seguro para no perderla. Había señales claras de que el mundo sensorial le exigía cuidados. A veces cerraba los ojos por un segundo y colocaba las palmas sobre el borde del mostrador, como calibrando el ritmo. En otras ocasiones ajustaba sus auriculares, pequeños y discretos, antes de una llamada, y si una alarma en el piso superior se encendía, su respiración se hacía ligera y rápida, un índice de sobrecarga que prácticamente nadie notaba porque el mundo a su alrededor seguía funcionando con la indiferencia de lo normal. No soy una mujer que preste atención a los detalles por gusto. Los números me absorben y las prioridades, incluso las emocionales, me organizan en listas. Pero con Lara fue distinto. Empecé a aprender sus maneras con la misma seriedad con que una institución adopta una nueva política. Observé que marcaba puntos concretos con pequeñas líneas hechas con el bolígrafo en una libreta, que colocaba los objetos en sinfonía con la luz. Las lámparas fuertes la molestaban, prefería la luz tenue junto a la puerta, que masticaba una pastilla sin azúcar después del mediodía para calmar un ritmo que no siempre atendía a la razón. Esos rituales no eran caprichos, eran estrategias, y por primera vez en mucho tiempo, algo en mí deseó aprender a acompañarlas, no a corregirlas. La primera vez que hablé con ella por algo que no fuera una cortesía mínima, los papeles se cayeron. Fue algo tonto, un montón de folletos, desplazados por el viento de la puerta automática. Ellos cayeron en cascada, las páginas esparcidas como hojas de otoño en el piso brillante.
Todas las manos que pasaban siguieron su camino. Yo me agaché, sin pensar, de manera automática. Al hacerlo, una tarjeta con su nombre se deslizó y quedó en la frente del mostrador, volteada hacia arriba. «Gracias», dijo con voz clara, cuando me vio recogiendo uno a uno los papeles. Su proximidad me obligó a medir la distancia. Era un metro de sinceridad silenciosa. Ella me miró, mientras yo juntaba las hojas. Miró mis manos, el delantal, mi cara, como si todos los datos la ayudaran a construir una narrativa. No la iba a encontrar en la frase hecha de gracias. Había algo más, un reconocimiento de que alguien, por fin, había notado que el suelo era de color frío y que el ruido de la puerta resonaba en una manera que la cansaba. «No pasa nada», contesté, y sentí mi voz distinta detrás del uniforme. En mi interior algo se resistía a que supiera que yo era la CEO. Había una rigidez nueva en mi decisión. No revelar. Ella me ofreció una pequeña sonrisa que parecía costar trabajo, y por eso era más valiosa. Sin proponérmelo, le devolví una sonrisa medida. Fue un intercambio breve y suficiente para que algo se moviera dentro de mí. Si la intriga fue la chispa, la empatía se encendió en las horas que siguieron. Me quedaba más tiempo en el vestíbulo, pasaba las mañanas barriendo, lavando y ordenando, encontrando excusas para acercarme. Cada día aprendía una línea más de su rutina. Cada tanto se levantaba para verificar que la planta al lado del mostrador estuviera exactamente alineada con la luz del sol. A veces tocaba la punta de una hoja como quien sigue el compás de una canción. Había una precisión casi ritual que me hablaba de un orden interior que no aceptaba improvisaciones, y eso me fascinó. Empezamos a conversar con más frecuencia. Al principio eran frases sencillas, el clima, el café de la máquina, la hora de salida. Luego vinieron confesiones más íntimas, pero siempre en capítulos medidos. Ella hablaba de su familia con una economía de palabras que escondía una carga enorme. Su madre vivía con cáncer, me dijo sin prisa, con la concreción de quien menciona una factura. No había melodrama, no pedía compasión. Anunciaba un hecho y continuaba. «Voy a verla los fines de semana», me dijo una tarde mientras le entregaba un vaso que había limpiado. «¿Cómo está?», pregunté, notando que mi voz pedía permiso para entrar en ese territorio. Ella tomó el tiempo necesario para responder. Un parpadeo, 2 respiraciones. Cansada, a menudo en silencio. Yo la acompaño. Ordeno sus medicinas, llevo la comida. Ella no habla mucho ahora. No supe si mi corazón se apretó por lo que escuchaba o por la delicadeza con que lo dijo. Fue un nudo de múltiples texturas, compasión, culpa, una necesidad extraña y nueva de protegerla. Esa necesidad crecía con cada encuentro silencioso. Me sorprendía a mí misma buscando maneras de facilitarle el paso por un día que a otros les parecía trivial. Empezamos a almorzar juntas. Hubo un momento, que más tarde recordaría como uno de los primeros verdaderos quiebres de mi rutina, en el que sin planearlo, me senté con ella en una mesa de la cafetería. Yo había guardado el uniforme de limpieza en una bolsa. La imagen de un aseo almorzando con una recepcionista tenía la frescura de una escena sacada de otra vida. La cafetería nos ofreció ruido blanco, charlas, vasos, un ventilador que marcaba el tiempo. Ese ruido, que a muchos molesta, para Lara parecía ser una manta que la sostenía. Ella comía despacio, cada mordida era medida. Cuando la conversación derivó a lo cotidiano, descubrí que su modo de explicar no era evasivo, sino directo. Me habló de listas, de cómo ordenar las tareas por colores, de la calma que le daba contar los pasos de la mañana, 10 al salir de casa, 3 para cerrar la puerta, 5 para subir en ascensor. Si me pierdo, me dijo con una mirada que me sostuvo, las listas me encuentran. Me reí sin intención, pero la risa fue reverente. Ella apretó la servilleta y la colocó en la bolsa, como si marcara el final de una parte. Sencillez y fuerza. Era imposible no sentir que frente a mí había una integridad. La relación creció en pequeños gestos. Llevarle su bebida preferida sin anunciarme, dejar un paquete de galletas cuando notaba sus manos temblar al sacar dinero, aprender a colocar las cosas exactamente como le gustaba en su mesa para no interrumpir su orden mental. Le pregunté antes de ordenar cualquier cosa en su espacio. Pregunté su permiso para tocar su cuaderno, para ajustar la lámpara, para acercar una silla. Ella agradecía con un leve destello en los ojos. No era una gratitud teatral, era reconocimiento a la consideración.
fue en uno de esos almuerzos que dijo, casi sin proponérselo, algo que me perforó. Me tomo tiempo para hacer las cosas bien, porque después, cuando todo está en su lugar, puedo respirar. La frase, pronunciada en voz baja, me devolvió a mi despacho con una sensación extraña. Yo, que hacía y deshacía con la misma velocidad que respiraba, había perdido la costumbre de poner las cosas en su lugar para poder respirar. Con Lara aprendí, aunque a medias, que los ritmos importan. En paralelo a esa cercanía, algo en mí se inquietaba con la verdad de mi engaño. Cada vez que la veía, mi conciencia dibujaba el mapa de la mentira. Yo, la jefa, escondida bajo un delantal. Había, detrás de mi impulso, una arrogancia sutil, creer que podía entender sin alterar. La ironía me golpeaba con fuerza. Había organizado equipos para promover la transparencia corporativa, había pronunciado discursos sobre ética, y ahora me encontraba repitiendo un gesto infantil para saciar una curiosidad personal. Esa disonancia produjo noches en las que me preguntaba si el encuentro podía sostenerse cuando la verdad saliera a la luz. Me prometí a mí misma que no manipularía, que no pediría nada que no fuese libremente dado, que mi intención no sería convertirme en un benefactor paternalista, pero la intención no borra el daño potencial. La relación, concebida en la sombra de una mentira, podía corroer la autonomía de Lara, exponerla a decisiones que ella no tomó consciente y libremente. Pensé en las miles de variables éticas que me habían enseñado a controlar como ejecutiva: consentimiento, poder, responsabilidad. Las mismas variables deberían regir ahora mis pasos personales. Una tarde ocurrió algo que marcó una frontera y al mismo tiempo abrió una puerta. Lara recibió una llamada. Observé cómo su rostro, que usualmente mantenía una serenidad contenida, se tensó. Hubo un retroceso en sus manos, un silencio que le duró 3 respiraciones. Se excusó, dijo que saldría 5 minutos y se dirigió a la cocina pequeña detrás del mostrador. Desde mi lugar sentí el impulso de seguirla, de preguntarle si estaba bien. En vez de eso, respiré y me contuve. El respeto a su espacio era parte de lo que había aprendido. No interrumpir a menos que se me pidiera, no anticipar su necesidad por encima de la suya. La observé alejarse con pasos medidos, y la sensación de ser testigo me dejó con una mezcla amarga de poder y vulnerabilidad. Volvía a mi tarea de limpiar, recogiendo pequeñas motas de polvo que parecían insignificantes ante la gravedad del momento. De pronto, una libreta se deslizó del bolsillo trasero de Lara y cayó a mis pies. Era su libreta de listas. La cubierta estaba gastada, y junto a la goma que la cerraba asomaba una nota escrita en letra apretada. Por instinto, la recogí. Sentí un pequeño golpe de culpabilidad, tener en mis manos algo privado. Lo correcto habría sido dejarla donde estaba, o devolvérsela sin husmear, pero la curiosidad, esa vieja enemiga, se mezcló con la preocupación. Asomé la nota y leí una frase. Mamá citas. Lunes 10. Conducir. No supe por qué abrí más páginas. Había listas de medicamentos, horarios, pequeños recordatorios en tinta azul. En la primera página, en un margen, había trazos que parecían indicar minutos. Respirar, 3. Mirar la ventana, 2. Tocar planta, 1. Entendí, con una claridad que me hizo retroceder, que esas anotaciones no eran simples rutinas, eran formas de sostén. Cerré la libreta con un cuidado casi religioso y la coloqué sobre el mostrador, exactamente donde habría estado si no la hubiera tocado. Cuando volvió, la miré por un instante demasiado largo. No quise que supiera que había mirado su libreta. Ella recogió su cuaderno como si fuera una pieza de porcelana. No dijo nada, tampoco preguntó. Ese silencio quedó como un puente tenso entre nosotras. ¿Todo bien?, pregunté, fingiendo ligereza. Ella asintió, pero su mirada evita la mía por una fracción más larga de lo habitual. A partir de ese día, aprendí que la cercanía no es una línea recta. Más bien, es una serie de curvas que debes aprender a acompañar. Me guardé la vergüenza de haber violado su privacidad, y cambié mi estrategia. Pedí permiso de verdad. Antes de tocar algo que fuera suyo, le pregunté. Antes de apoyarla en algo, le expliqué mi intención. Si mi acción parecía paternalista, lo corregía procurando escucharla a sus límites. Si veía tensión en su respiración, me retiraba. Esa nueva ética pareció hallarle un eco. Lara empezó a confiar en una rutina de intercambio más franca. Me decía cuándo prefería silencio, cuándo quería compañía. A veces me pedía que esperara 5 minutos antes de hablar. Otras me pedía que me sentara y simplemente la mirara en ese mismo silencio, sin palabras.
Esas peticiones tenían la forma de acuerdos claros y simples, y yo las atendía como si fueran instrucciones para mantener en pie una estructura delicada. No todo fue calma. En ocasiones, la sobrecarga la atrapaba, y nada de lo que yo ofrecía era útil. Un ruido inesperado la hacía temblar. Una luz fluorescente la obligaba a retirarse. Esos episodios me recordaban que no soy una heroína, soy una persona que estaba aprendiendo a acompañar. Aprendí a respetar esos momentos, a no intentar explicarlos, a no buscar soluciones rápidas. A veces, su cuerpo necesitaba cerrarse, y mi papel era estar presente sin invadir. Con el paso de las semanas, lo invisible empezó a volverse visible en formas pequeñas y concretas. Un día, noté que el mostrador tenía una nota casi escondida. Preferencias, luz cálida, sin flores en exceso, hablar lento. Era una política mínima de convivencia escrita por ella para sí misma, y el hecho de que la hubiera dejado a la vista significó para mí una invitación a cumplirla. Comencé a solicitar que la cantidad de flores en los arreglos del lobby se redujera. Pedí que la música de fondo se programara a volumen más bajo. En las reuniones internas, empecé a insistir en que los visitantes fueran informados del protocolo del vestíbulo. Eran cambios pequeños, insignificantes en términos corporativos, pero necesarios. Me sorprendió sentir que la institución que yo dirigía tenía la capacidad de transformarse por una persona que nadie había notado antes. Me duró poco la ilusión de que los hechos personales y los cambios institucionales resolvieran el problema central. Yo seguía mintiendo sobre quién era. Cada gesto de amparo a Lara, cada política nueva que proponía, llevaba consigo la sombra de la contradicción. ¿Era posible que alguien me amara sabiendo que yo había elegido el engaño como forma de acercamiento? Esa pregunta me perseguía como una alarma que no podía apagar. Llegó un día en que por una cadena de circunstancias, una visita sorpresiva de un inversionista, la confusión de horarios y mi cabeza demasiado llena de asuntos, olvidé devolver mi tarjeta de acceso a la carpeta donde la había dejado. Me despedí de Lara esa tarde con un apretón de manos discreto, prometiéndole que la vería al día siguiente. Caminé hasta el ascensor, me quité el delantal y en un impulso de cansancio contemplé la posibilidad de terminar con la farsa. Podía volver a mi despacho, plantar la confesión como un acto radical y limpiar mi culpa de una vez por todas. Quería hacerlo, y sin embargo, algo en mí temía la pérdida inmediata de su presencia. Esa noche, sentada sola en mi apartamento, revisé mentalmente la línea del tiempo. El primer cruce de miradas, los almuerzos, las libretas, la manera en la que ella tocaba sus platos antes de comer. Pensé en su madre, en cómo la vida de Lara estaba contenida en gestos diarios y cuidados que nadie en mi mundo habrá considerado valiosos. Pensé en mi soledad y en si yo estaba usando a esa mujer como antídoto para mí misma. A la mañana siguiente, volví al vestíbulo con el delantal atado y la decisión vacilante. El carrito chirrió, la luz me golpeó, y al llegar al mostrador, vi a Lara mirándome con la misma calma de siempre. No había reproche en sus ojos, solo una cuestión medible. Me pregunté qué habría pasado si la verdad saliera de mi boca sin preparación. ¿Habría huido? ¿Se habría sentido traicionada? ¿Cuál era la dimensión del daño? Decidí, por entonces, que seguiría observando un rato más. No por curiosidad, sino por cuidado. Necesitaba seguir aprendiendo cómo acompañar sin invadir. Necesitaba aprender a sostener mi verdad en silencio hasta encontrar el momento de compartirla sin lastimarla. Y sin embargo, la vida, esa increíble torcedura que nunca obedece a nuestros tiempos, no me dejó mucho margen. Un jueves por la tarde, cuando el vestíbulo estaba casi vacío y la luz natural se filtraba en bandas largas, un folder con contratos se deslizó del carrito de un pasante y cayó a los pies de Lara. Los papeles se dispersaron como un mapa abierto. Ella se inclinó con su precisión habitual, reuniéndolos en orden. Yo me agaché al mismo tiempo. Nuestras manos se rozaron al recoger la misma hoja. Fue entonces que sus ojos subieron al mío con una intensidad que no había tenido antes. No era solo reconocimiento, era una pregunta. En esa mirada había la curiosidad de quien quiere saber si lo que ve es verdad. Quizá fue mi respiración que se detuvo. Quizá fue la conciencia de que la mentira,
incluso la más pequeña, tiene peso. No dije nada. Ella sostuvo mi mirada con la calma que tiene quien mide los riesgos y decide avanzar. ¿Te encuentras bien?, preguntó, con la voz templada. Noté que su pregunta no estaba solo por cortesía, era un acto de cuidado. Y en ese instante supe que mi decisión de seguir ocultándome había dejado de ser una curiosidad ética para convertirse en una fuerza que podía hacerle daño. No por mi intención, sino por la condición de desigualdad en la que todo se apoyaba. Sentí que el tiempo se alargaba. A mi alrededor, el mundo corporativo seguía su curso ajeno. En el centro del vestíbulo, con los papeles recién recogidos entre nosotras, supe que tendría que elegir entre la honestidad que mi puesto exigía y la lentitud necesaria para no arrollar su autonomía. No era una elección sencilla. Ambas opciones podían causar heridas, aunque de distinto tipo. Me obligué a contener la confesión que exigía mi conciencia. Le tendí la hoja con cuidado, buscando que mis gestos no fueran invasivos. Ella la tomó y por un milisegundo sus dedos rozaron mis míos. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para dejar una huella eléctrica en mi piel. Ella levantó la mirada justo en el momento en que nuestras manos se separaban. Sus ojos buscaron mis ojos otra vez, y en ese cruce algo cambió. No fue solo la curiosidad ni la simple atracción. Fue la claridad de que nos habíamos encontrado en un lugar que ninguna de las dos había previsto. Yo, por debajo de mi traje y de mis decisiones de ejecutiva. Ella, con su ritual de listas y sus maneras de mantenerse a flote. El contraste era brutal, y sin embargo, exacto en una forma que ya no podía ignorar. Me sentí dividida. Quería decir la verdad de inmediato y al mismo tiempo quería protegerla de la confusión que mi verdad pudiera traer. Sabía, muy adentro, que la mentira que había elegido tendría consecuencias, pero también sabía que la cercanía que había nacido no se desharía solo por decir la verdad. Lo que no sabía era cómo decírselo sin quebrarla. Me aparté un paso, quizá demasiado visible. Ella no retrocedió. Había en su mirada una paciencia antigua, la paciencia de quien ha aprendido a esperar que las cosas lleguen a su tiempo. Y en esa paciencia sentí la primera invitación a la recuperación, a honrar el daño, si lo causaba, y a recomponerlo con acciones, no con palabras a la ligera. La tarde cayó con una lentitud amable. Me alejé para terminar mis tareas, pero no pude concentrarme. Caminé por el edificio como una visitante en mi propia casa, tocando pasillos que yo misma había diseñado, entendiendo por primera vez que una empresa no se reduce a resultados, es un ecosistema de vidas pequeñas. Pensé en las políticas que podría proponer, en la sala de descanso que todavía no habíamos adaptado para quienes necesitaban menos estímulos, en la formación que podríamos ofrecer. Cada idea era una responsabilidad palpable. Antes de irme, me detuve en la puerta del vestíbulo y la observé desde la distancia. Ella estaba detrás del mostrador, ordenando los folletos con la misma precisión. Por un segundo creí que la vida se dividía en dos planos, el de los que miran desde arriba y el de los que sostienen el día a día. Y sin embargo, ambos planos podían tocarse en un gesto, en una mirada, en la decisión de compartir una mesa. Si esta historia te está llegando al corazón, quédate un momento en este lugar conmigo. Suscríbete y cuéntame de dónde me estás escuchando. Hay mucho más por venir. La mañana en que la verdad dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un hecho público fue tan anodina como todas las otras antes de la tormenta. Llovizna fina, gente con paraguas y pasos apurados. Un pasante, sin mala intención, había subido una foto a la red interna. Una silueta encorvada empujando un carrito, el delantal manchado por el uso. Alguien en los comentarios señaló un rasgo reconocible, la línea de un anillo en la mano, un gesto caro que solo las pocas personas de mi círculo más íntimo tenían. La foto circuló en silencio, primero como rumor, después como certeza. La oficina habló en murmullos que se hicieron ganas de confirmación. Fue un rumor que olía a descubrimiento. No fue una filtración maliciosa. Fue, en el fondo, la evidencia de que no había podido mantener la doble vida por siempre. Cuando me llamaron al despacho, una llamada breve, profesional, enviada por quien no sabía la verdad y solo buscaba respuestas. Pensé en todas las maneras posibles de salir intacta. Ninguna me pareció honesta. Al fin decidí enfrentar el hecho. Fui a recepción y pedí hablar con ella sin testigos. La encontré detrás del vidrio, como siempre, con esa calma que a veces confundía con ausencia. No llevé delantal, llevaba la verdad en el rostro, como un saco que no sabía si me iba a caber. Me acerqué con cuidado,
consciente de cada paso. No la toqué, tampoco la miré implorando. Quería que mi voz, si la hubiese, fuera lo más clara posible. Lara, dije, nombrándola como quien llama a una persona por su nombre para no perderla. Necesito hablar contigo. Ella me observó, y por primera vez desde que nos conocíamos, la serenidad no estaba completa. Había una sombra. No era rabia teatral ni lágrimas inmediatas. Era decepción contenida, esa forma de dolor que no necesita gritar para hacerse presente. Se apartó unos centímetros, marca mínima de defensa. ¿Sobre qué?, preguntó, con cortesía medida, la misma que usaba al ordenar folletos, pero con una distancia nueva. Yo respiré. Había practicado disculpas en mi cabeza, estructuras perfectas que sonaban a discursos. Cuando abrí la boca, solo salió la verdad simple. Hay fotos tuyas conmigo, dije sin explicaciones innecesarias. Me vestí de empleada para estudiar el funcionamiento del vestíbulo. No fue una idea noble, fue un error de juicio. Vine a pedir perdón. Ella escuchó. Sus ojos se movieron a mi cara, rastreando la sinceridad. Podía notar, con la precisión que tanto la caracterizaba, si mis palabras estaban pulidas o vivas. Notó además que en mi voz había algo más que vergüenza. Había preocupación auténtica por el daño que pudiera haber causado. Te mentiste a mí, contestó con una claridad que dolía. Me hiciste creer que lo que compartíamos era entre dos iguales. Sus palabras no buscaban condenarme, buscaban nombrar el daño. Era una acusación limpia y justa, y me hirió porque en su simpleza encerraba la vulnerabilidad que yo había forzado. Lo que había querido evitar, el riesgo de dañarla, me alcanzó de lleno. Tienes razón, dije de inmediato. No te lo puedo pedir para nada. No te puedo pedir perdón y esperar que todo vuelva a ser igual. Solo quiero que sepas que no fue por aprovecharme, que no hubo intención de manipularte. Me equivoqué, y asumiré las consecuencias. Ella me miró, como calibrando si la sinceridad era suficiente. Detrás del cristal, la vida continuaba. Pasos, un mensajero que entraba. La conversación debía ser breve, porque el espacio público no era lugar para reparar heridas profundas. Necesito tiempo, dijo, y necesito que no vengas más a la recepción sin avisar. No quiero que me sorprendan así. Fue una orden que tenía la forma de un límite. Sin insistir, sin súplicas, la acepté. No supe si me lo pedía por prudencia o por protección. Le respondí que lo entendería y que respetaría aquello que ella necesitara para sentirse segura. Aquella tarde, dejé que la ausencia ocupara el lugar de su presencia. Fue una decisión que dolió más que cualquier regaño. Intenté llenar las horas con trabajo, con llamadas, con propuestas de ajustes en la oficina. Sin embargo, cada plan, cada estrategia, me recordaba que había una persona que me veía y que merecía la prioridad de mi responsabilidad. En lugar de esforzarme en justificar mis actos, empujé las acciones. Me reuní con recursos humanos, pedí que una tercera persona fuera el puente para cualquier comunicación que Lara aceptara, y propuse que un comité revisara la ética de mi conducta. No quería que mi nombre fuera el único que tomara decisiones sobre su vida. Los días sin su presencia en el mostrador fueron largos. Notaba los huecos diminutos que dejaba su ausencia, la inclinación exacta con la que ordenaba los folletos, el sitio donde colocaba su taza para que no fuera golpeada por la base de la impresora, la manera en que su respiración se transformaba cuando una alarma sonaba. Era como si mi vida entera se hubiese acostumbrado a medir el tiempo por sus pequeños rituales. En una soledad nueva, empecé a hospitalizar mis errores, escribirlos, ordenarlos, proponer caminos de indemnización ética y práctica. No porque quisiera lavar mi culpa con buenas acciones, sino porque entendía que el daño exige reparación tangible.
No fue una reconciliación. Fue un, si quieres hablar, que sea fuera de la empresa. Acordamos una cafetería cerca del parque. Un lugar con luz cálida y ruido amortiguado, donde podríamos hablar sin testigos y sin la presión de un espacio laboral. El encuentro fue tenso, pero no inhóspito. Lara llegó con pasos medidos, con la puntualidad que la caracterizaba. Traía una bolsa simple y su cuaderno, aquella libreta con las listas que había leído por error y que aún cuando pensaba en ella, sentía como un secreto que no debía haber violado. Me senté frente a ella y por un instante nos miramos sin palabras. Fue ella la que empezó. No fue solo una mentira pequeña, dijo. Fue una decisión que me dejó expuesta. Cuando confío, doy partes de mi estructura. Tus mentiras desorganizan eso. Lo que dijo no era un reproche teatral. Era la enumeración fría de lo que había perdido. Su previsibilidad, sus límites, la certeza de un trato igualitario. Había en su voz una mezcla de tristeza y profesionalismo. La verdad era que yo esperaba lágrimas, gritos, una ruptura definitiva. En su lugar encontré una lista. Era una reacción coherente con todo lo que había visto en ella. Ordenar para poder respirar. Tienes razón, respondí, dejando que cada palabra pesara. La entiendo, y quiero reparar, desde la paciencia. No quiero que te sientas obligada a perdonarme. Solo quiero que sepas lo que haré, y que, si en algún momento decides que puedes hablarme, estaré aquí con las manos abiertas. Ella asintió y me miró con atención. Hubo un cuerpo de silencio que no era incómodo, sino material de trabajo. Le ofrecí entonces medidas concretas, que la empresa financiaría apoyo que ella considerara útiles, sin condicionarlo a mi aprobación, la creación de una sala de baja estimulación sensorial en el edificio, protocolos escritos sobre el contacto y la privacidad, y la reorganización de horarios para proteger su rutina. Le propuse también que si en algún momento quisiera, un mediador neutral nos acompañaría en la conversación. No quiero favores, dijo con firmeza. No quiero que nadie piense que por compasión me dan algo. Quiero que se haga bien por principio. Su postura me enseñó una vez más que el respeto verdadero no es lástima. Le dije que lo entendía y que los cambios serían institucionales, no solo para ella, porque la medida correcta era crear un ambiente que protegiera a todos. Esa última aclaración le gustó. Entornó los ojos por un instante, un gesto mínimo, una indicación de que la lógica la tranquilizaba. La conversación bajó el volumen de mi culpa y la transformó en trabajo. Hablamos de límites. Ella me pidió que no la etiquetara públicamente ni hiciera gestos afectivos en la empresa. Yo prometí que lo respetaría. Ella indicó que si en algún momento quisiera reciprocidad, lo haría en su tiempo y en su forma. La promesa de paciencia fue acuerdo tácito, no simple palabra. Días después de aquel café, la empresa presentó cambios que se parecían a promesas cumplidas. Una sala de descanso con luz regulable y muebles blandos, iconografía discreta para orientar a visitantes sobre el volumen y el movimiento en el vestíbulo. Ajustes en la programación de limpieza para no coincidir con momentos sensibles, y un protocolo de comunicación para informar a la recepción sobre eventos que pudieran afectar la rutina. Fue una transformación que comenzó en lo físico y se extendió a la cultura. Me sentí por primera vez útil más allá del ego. Esos cambios eran reparaciones tangibles, pocas y necesarias. Pero la distancia emocional no desapareció de inmediato. Lara mantuvo su postura reservada. A veces la sorprendía cruzando los pasillos con una mirada que evitaba encontrar los míos. Otras veces la veía sentarse en la cafetería con una persona que no era yo. Sus gestos no eran fríos, simplemente eran cautelosos, y yo respeté cada uno de ellos. El consentimiento en la reconstrucción fue la brújula. No adelantarse, no presionar. Aprendí a no preguntarme si todo sería igual. Aprendí a recibir lo que ella estuviera dispuesta a ofrecer. Ni un gesto más. Con el tiempo, la interacción se fue ablandando en pequeñas cosas. Un saludo breve en la distancia, la aceptación de un café entregado en la zona de descanso con un post-it donde pedía tiempo y espacio. Fueron avances que parecían mínimos, pero que tuvieron la densidad de una cordillera. Cada paso nos obligaba a caminar sin tropezar. Un día, sin que ninguno lo planeáramos, volvimos a almorzar juntas. No fue un regreso inmediato al pasado, fue una negociación silenciosa. Elegimos un lugar neutral, una cafetería pequeña con luces cálidas y mesas separadas. Ella pidió comida que conocía, con una precisión que me pareció un acto de cuidado propio. Hablar fue lento. Intercalábamos frases breves con largos silencios que no parecía necesario llenar. En un momento, mientras comíamos,
Observé cómo sus dedos se posaban sobre la servilleta con delicadeza, como si medir el borde le ayudara a contener la ansiedad. Recordé la libreta con sus listas y sonreí por dentro. Éramos, en el fondo, dos personas que necesitaban reglas. Gracias por los cambios, dijo de repente. No lo esperé, la verdad. Fue lo mínimo que podía hacer, contesté. Además, no lo hice por ti solamente, lo hice porque es lo correcto. Ella dejó escapar un pequeño sonido, que, lo supe después, era una risa breve. Fue la primera vez que la escuchaba reír en un contexto distinto al del mostrador. Fue un sonido que despejó, por un momento, el aire denso de las semanas anteriores. En esa mesa también hablamos de cosas pequeñas que no tenían que ver con la herida. Recomendaciones de libros, la mejor manera de doblar una servilleta, una receta que a ella le gustaba porque la separaba del resto del mundo por un rato. Fueron temas que no curaban, pero que reconstruían una convivencia posible. El romanticismo no fue un salto heroico, fue acumulación lenta. Se dio en actos mudos. La vez que la conduje a su casa en un día de lluvia porque su transporte se canceló. La tarde en que le llevé una planta con instrucciones específicas sobre luz. La vez que aprendí a apagar las luces fuertes antes de entrar al departamento para no alterar su sistema sensorial. En cada gesto pedí permiso, pregunté y esperé la respuesta. Aprendí a valorar la negatividad de una respuesta, porque un no también era una forma de comunicar confianza. Ella me decía hasta dónde podía llegar, y yo me alegré de que lo hiciera. Hubo un momento decisivo, íntimo y breve, que significó la transición de la amistad a algo más. Una tarde, cuando fuimos a comprar libros en una feria, la multitud nos sacudió. Sintió sobrecarga, su respiración se aceleró y sus manos buscaban un lugar donde apoyarse. La tomé de la muñeca con un gesto suave y le pedí permiso para guiarla hasta un rincón menos concurrido. Ella asintió con la cabeza. Sentados en una escalera, la sostuve en silencio. No fue un gesto dramático, fue un resguardo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, hubo una conversación silenciosa que terminó con un contacto mínimo. Nuestras manos se rozaron y entonces ella posó su cabeza en mi hombro por un instante. Fue breve, tenue, lleno de consentimiento tácito. Cuando levantó la cabeza, me miró a los ojos y dijo, «Esto está bien, no necesito más». A partir de ese día, nuestras interacciones tuvieron un matiz distinto. Había afecto, sí, pero también decisiones. Hablar sobre horarios, sobre el espacio personal, sobre qué significaba estar con alguien que tiene rutinas que la sostienen. Tuvimos conversaciones explícitas sobre el ritmo del contacto físico. Le pregunté qué le gustaba, qué le incomodaba, cómo le gustaba que la acompañara en momentos de sobrecarga. Ella, por su parte, me dijo con economía de palabras que apreciaba la claridad y las instrucciones sencillas. Si quieres abrazarme, dímelo. Si quieres dar un beso, pregúntame antes. Fueron peticiones que resonaban como acuerdos serios. Respondí afirmativamente y aprendí a pedir permiso antes de cualquier avance. El primer beso fue corto, casi un reconocimiento más que una consumación. Fue en su cocina una tarde que ella había invitado a su madre a cenar. Cocinábamos juntas. Ella medía, yo picaba. A su madre le gustaba poner música baja. La luz estaba tenue. En un momento, mientras cortaba una cebolla, la miré con cariño y le pregunté en voz baja si podía besarla. Ella sonrió con esa sonrisa pequeña que guardaba y asintió. El beso fue corto y dulce, respetuoso. Fue el resultado de una petición y un consentimiento explícitos. Ella me miró después, sin grandes palabras, y dijo, «Eso estuvo bien. No hubo dramatismo. Hubo, en cambio, un pacto tácito de cuidado». La presencia de su madre en nuestras vidas fue un capítulo de ternura. La conocí con timidez. Una mujer de pocas palabras, ojos cansados por el tratamiento, que valoraba la presencia más que cualquier discurso. No intenté ser la salvadora. Intenté ser una compañía más en la cadena de apoyo. Cociné para ellas, aprendí qué medicamentos tomaba, pregunté cómo podía ayudar sin invadir. A su madre le agradó mi interés concreto, dejar comida preparada, llevarle la compra, escuchar sin ofrecer sermones. Con el tiempo, la relación con ella se volvió parte de la trama cotidiana que nos sostenía. Entretanto, en la empresa, las adaptaciones continuaron. Se instaló señalética discreta para indicar zonas de menor estímulo.
Se desarrolló un programa para sensibilizar sobre neurodiversidad y se creó una política para reportar y manejar invasiones de privacidad. Lo más importante no fue la tecnología o las paredes nuevas, fue que las conversaciones sobre inclusión pasaron de ser un anexo a ser parte del presupuesto. Aquello transformó el ambiente y me sentí responsable de que mi error hubiera acelerado un proceso que debía haber sucedido de todas formas. La compañía se volvió un espacio más humano. Con la visibilidad, el rumor de la relación llegó a oídos de algunos colegas. Hubo murmullo, claro, no todo el mundo entiende la sutileza de la reparación. Decidimos juntas cómo proceder. No gestos públicos sin su consentimiento, no anuncios ni ceremonias improvisadas. Ella quería que el vínculo fuera algo que se presentara cuando ambos lo decidieran, no cuando el rumor lo impusiera. Acepté y lo respeté. No había prisa, y la ausencia de prisa era para nosotras una garantía. El día en que decidimos hacer pública la relación fue planeado con calma. No fue una declaración de poder, sino una decisión compartida. Nos sentamos con comunicaciones y explicamos que queríamos contar al equipo que éramos pareja y que además yo daría un paso atrás en cualquier decisión que la involucrara profesionalmente, directa e inmediatamente. Acordamos una nota sencilla, con fotos tomadas en un ambiente doméstico, donde se notara la intimidad sin exposición. Ella leyó la nota antes de publicarla, la aprobó. Eso fue clave, la transparencia con su consentimiento. La respuesta fue en general de sorpresa y luego de cariño. Hubo preguntas, algunas necesarias y otras indiscretas, pero la compañía respondió estableciendo límites y recordando políticas de privacidad. La vida pública de nuestra relación no fue un premio ni una revancha, fue un paso más. Al salir a la calle de la mano por primera vez, sentí que cada paso era la consecuencia de un trabajo íntimo. Perdón, límites, actos concretos. Y cuando caminábamos, a veces la gente nos miraba, otras veces nos ignoraban. Ninguna de las dos expectativas nos dominó. Estábamos juntas y eso bastaba. El tiempo siguió pasando con la lentitud amable a la que nos habíamos comprometido. Compartimos rutinas, el ritual de preparar la cena sin luces fuertes, la costumbre de dejar una lámpara encendida en el pasillo para que ella no tuviera que encender todo por la noche, la decisión de tener 2 horarios de desayuno porque a veces su mañana pedía silencio y otras veces buscaba compañía. Cocinar se volvió un acto de lenguaje. Yo aprendí a manejar los condimentos en la proporción exacta que a ella le gustaba. Ella aprendió que la improvisación podía ser un gesto de afecto, no siempre una amenaza. La convivencia no fue perfecta. Hubo desacuerdos sobre la organización del espacio, sobre visitas imprevistas, sobre control del ruido. Pero establecimos la práctica de la negociación, sentarnos, anotar lo que nos molestaba, proponer soluciones y ejecutarlas. Era, una vez más, un método que ella conocía mejor que yo. Un episodio que recuerdo con cariño fue la noche en que su madre vino a cenar y al terminar nos pidió que nos quedáramos un rato más. La mujer nos miró con ojos húmedos y dijo, «Verlas así me da paz». No hubo discursos, solo agradecimientos silenciosos. Yo me emocioné, no por ser aceptada, sino por ver que el espacio que habían construido ambas les ofrecía algo que no era mi mérito exclusivo, sino el fruto de mucha paciencia. En el ámbito profesional, seguí impulsando cambios con más convicción que antes. Contratamos a consultores para diseñar espacios inclusivos, ofrecimos formación a todo el equipo sobre comunicación clara y consentida, instauramos protocolos para garantizar que la toma de contacto con empleados en puestos vulnerables no fuera terreno fértil para abusos. Fueron políticas sencillas y prácticas, señalética clara, horarios razonables, un buzón de sugerencias anónimo y la figura de un defensor del empleado. Todo ello era parte de la reparación colectiva que mi error había exigido. Con el paso de los meses, nuestras vidas se entrelazaron de forma natural. Hubo viajes cortos, tardes de lectura, pequeñas celebraciones de aniversarios que no celebrábamos con fechas grandilocuentes, sino con días marcados por gestos. Volver al café donde hablamos por primera vez, cocinar el plato que a su madre le gustaba, plantar una suculenta juntas porque a ella le gustaban las plantas que exigían poco riego. Las costumbres se volvieron lenguaje. Ella me enseñó a reducir el ruido de mi vida. Yo le enseñé a celebrar la espontaneidad sin miedo. Nunca dejé de mirar atrás y pensar en la fragilidad de lo que habíamos logrado. La mentira inicial nunca fue borrada. Vivía como una lección grabada a fuego. Me convertí en alguien que no podía permitirse repetir un error así. Mi posición exigía responsabilidad. No romantizamos la historia como si el sufrimiento fuera un componente necesario del amor. Lo que admitimos fue que el daño sucedió.
y que la reconstrucción requirió tiempo, paciencia y actos concretos. En nuestra casa hubo noches de disputa, ¿sí? Hubo momentos en que ella pidió distancia y yo acepté. Hubo también momentos en que ella me pidió compañía y yo estuve allí sin convertirlo en favor. La intimidad siguió siendo una construcción consensuada. Antes de cualquier expresión física, preguntábamos. Antes de difundir algo sobre la relación, consultábamos. Antes de invitar a alguien a casa, verificábamos. Eso no convirtió la espontaneidad en frialdad, la convirtió en confianza. Fue hermoso descubrir que la disciplina también puede ser una forma de amor. Con los años, la empresa consolidó políticas que sobrevivieron a nuestra relación. Espacios tranquilos, formación continua, protocolos de privacidad. Las prácticas se volvieron cultura. Se incorporaron en la inducción de nuevos empleados y en la agenda de la junta. No lo hice para lavar mi nombre. Lo hice porque entendí que mi responsabilidad era transformar el mal que había causado en lecciones institucionales que evitaran su repetición. El final de esta historia no es una llegada a la perfección, sino la constatación de una vida compartida que respeta las peculiaridades de cada una. Vivimos juntas, con las roturas y las costuras que acompaña cualquier convivencia. Aprendimos a pedir perdón y a asumirlo sin esperar milagros. Aprendimos a pedir tiempo y a no imponerlo. Aprendimos que el amor verdadero se construye en los pliegues cotidianos, en el silencio compartido, en la pregunta antes del contacto, en la jardinería hecha a dos manos, en las recetas repetidas, en los límites respetados. En una tarde cualquiera, mientras pelábamos papas para cenar, ella me miró con esa calma que ya no era frágil sino asentada, y dijo: «Gracias por aprender». No era una gracia por haber sido rescatada, sino una constatación. Había sido testigo de mi disposición a cambiar. Respondí que gracias a ella había aprendido a medir mis pasos con más cuidado. Nos reímos y la risa se prolongó como un puente que ya no necesitaba cartas de presentación. Hoy, cuando camino por el edificio y veo a la recepcionista saludando a un visitante con una lista en la mano, siento una satisfacción que no es de triunfo, sino de justicia. Se hicieron cambios que respetan a las personas. Cuando de vez en cuando alguna persona me mira de reojo por haber sido quien fui, contesto con la calma de quien ha pagado el precio de su error y ha trabajado para reparar. Y cuando la veo, a ella, alineando las tazas en la cocina y marcando con un lápiz el final de una lista, mi corazón se calma. Ella era solo la empleada de limpieza, y yo era la que mandaba. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron la primera vez, nadie podía predecir que tras ese destello vendría tanto trabajo, tanta reparación, tantas pequeñas horas de escucha. La diferencia entre el enamoramiento y el amor maduro no la dio un beso robado ni una confesión abrupta. La dio la decisión sostenida de acompañar sin invadir, de pedir perdón y de transformar el daño en acciones que beneficiaran a otros además de a nosotras dos. Si llegaste hasta aquí y esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios qué piensas sobre el respeto y el consentimiento en las relaciones. Si te gustó, suscríbete para seguir compartiendo relatos que hablan de la ternura, la paciencia y la responsabilidad en el amor.